Ella es la pastora Migdalia Vázquez. Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y escuches estas prédicas que son de mucha bendición. Estamos en todas partes. Casa del Dios de Jacob te invita. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que ya habíamos estudiado el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y el capítulo 4 comienza diciéndonos que todo lo que él le está enseñando a Juan ahora es algo que va a ocurrir después. Así que lo primero que hace es mencionar una puerta. Ahí estaba Juan y de momento se abre una puerta en el cielo. En esa puerta era que él tenía que subir y allí le iban a mostrar las cosas que iban a suceder. Esta no es la primera puerta que Juan menciona en el libro de Apocalipsis. La primera puerta está en el mensaje que vimos la semana pasada a la iglesia en Filadelfia. Y ahí a la iglesia en Filadelfia le dijo, mira, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que encontrarse puertas en el mundo espiritual es completamente normal. Había una 100% abierta frente a la iglesia de Filadelfia, y ahora Juan te está diciendo que había otra en el cielo por donde él tenía que subir a ver algo que le iban a mostrar. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y aquí hay algo donde nos vamos a detener. Dice Juan que al instante él estaba en el espíritu. Pero esto a mí me causa confusión. Porque si yo miro para atrás y voy para Apocalipsis 1:10, en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Así que Juan le pudo haber pasado tres cosas. Una de tres cosas. O se salió del espíritu y volvió. O las visiones de Apocalipsis ocurren en momentos diferentes. Y él entró al espíritu, vio la primera visión, vio todo lo de las 7 iglesias, y otro día, otra noche, o otro sueño, entonces tuvo la visión que vamos a ver ahora. O, esta es la más que me gusta a mí, que dentro del mismo espíritu haya más de un nivel. Él estaba en el espíritu, tiene la visión de las 7 iglesias, pero luego entró a un nivel de profundidad en el espíritu mayor. Y ahí es que tiene una segunda visión, en donde ya no es un ángel el que viene a hablarle, a darle un mensaje para iglesias. Ahora él está en el tercer cielo, ahí justo frente al trono. Entonces, ahí se encontraba Juan frente al trono y él nos narra lo que ve. Debemos notar que él dice que había uno sentado frente al trono. Pero la impresión de Juan es tan grande que él no lo puede describir con características humanas o animales o algún tipo de características que yo pueda decir se parece a fulano o a fulana. Juan lo que nos dice es que se parece a una piedra de jaspe y una piedra de cornalina. Si nosotros buscamos la piedra de jaspe de ahora y buscamos la piedra de jaspe de esa época, no era lo mismo. Porque la piedra de jaspe que nosotros conocemos ahora es una piedra opaca. Es una piedra por donde no hay transparencia. Entonces, si vamos a Apocalipsis 21:11, dice que el jaspe era cristalino. Lo dice así mismo. Así que lo que tenía Juan de frente, o lo que él estaba diciendo que era jaspe, no podía ser la misma piedra que nosotros conocemos como jaspe ahora. Tenía que ser otro tipo de piedra.
También podemos notar que si buscamos en la Escritura las veces que menciona la palabra jaspe como tal, una de las más importantes es que dice que jaspe es la primera piedra que se usa para montar los cimientos del muro de la ciudad, cuando estamos hablando de la Jerusalén. Los cimientos del muro comienzan con jaspe y eso va totalmente alineado con que los cimientos de la iglesia también comenzaban de una forma en particular. Cuando nosotros vamos a los cimientos de la iglesia, los cimientos de la iglesia comienzan con los 12 apóstoles. Y en estas visiones de Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante, hay una parte que dice bien claro que cada piedra representa uno de esos apóstoles. Y si jaspe es la primera, tiene que estar representando al primer apóstol. Y el primer apóstol en este caso es ¿quién? Pedro. Pedro es el hombre de la revelación. El que se paró frente a Cristo y le dijo, mira, tú eres el Mesías. El que lo reconoció. El que sabía que tenía al Cristo de frente. El hombre de la revelación es el primer cimiento de la iglesia. La piedra de jaspe es el primer cimiento del muro. Por lo tanto, el jaspe tiene que estar conectado con esto y tiene que representar revelación. La piedra de jaspe. También dice Juan que se parecía a la piedra de cornalina. Cornalina viene derivado del latín carneus, que significa hecho de carne. Y si yo me paro frente a algo que me parece piedra de jaspe y piedra de cornalina, y jaspe representa revelación y cornalina representa hecho de carne, Juan estaba frente a la revelación hecha carne. Así que él estaba totalmente frente a Jesucristo y no lo pudo describir. La gloria fue tanta que lo único que pudo hacer fue decir, mira, parece piedra de jaspe y de cornalina. Ahí está la revelación que se hizo carne, la tengo de frente y está en el trono. Entonces es un encuentro entre Jesús y Juan, lo que se está dando en este momento del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Estaba allí. Es interesante saber que Juan no era el primero que había ido. Pablo había estado allí 40 años antes, cuando él también había sido trasladado al trono de Dios. Esto está en 2 Corintios 12:1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre a expresar. ¿Por qué razón Pablo está allí hace 40 años atrás, mucho antes que Juan? Sin embargo, cuando sale de allí, no tiene permitido contarle a nadie lo que él había vivido. Sin embargo, a Juan, todo por el lado contrario, el mismo Jesús le dice, escribe lo que estoy viendo. Pero yo supongo que cuando tú analizas la vida de Pablo, para tú haber hecho todo lo que él hizo, tú tenías que tener una revelación bien grande. O sea, tú tenías que haber estado allí frente a la revelación hecha carne, allá en el tercer trono. Otro que también tuvo una experiencia en el trono fue Ezequiel. No voy a entrar ahí todavía, porque quiero detenerme en que estaba Juan frente al trono, piedra de jaspe, coralina, pero él también ve un arco iris. Y si vamos a Ezequiel 1:28, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Así que el arco iris representa gloria. Mira este escenario. Tú estás teniendo una visión. Subiste porque se te abrió una puerta. Subiste, te paraste frente a un trono. Ahí está la revelación hecha carne y está totalmente debajo de la gloria, que era el arco iris. O sea que es un evento que si a alguno de nosotros nos pasa,
Yo no me quiero imaginar, ¿verdad?, lo que yo sentiría, no sé ustedes, pero es una cosa totalmente sobrenatural, porque el tú tener ahí de frente toda la revelación, ya no era un poquito de revelación, ya no era lo que yo conocía de Jesucristo, ya no era Jesús de Nazaret el que caminó en la tierra, con quien caminé por este tiempo, ya no era eso, ya era el Jesús glorificado frente al trono, en toda su majestad, y debajo de su gloria total. Ser un escenario completamente diferente a lo que Juan quizás había vivido en la tierra. Seguimos en el versículo 4 y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Si tú notas, en ningún momento nos da una clave certera de la identidad de estos 24 ancianos. Hay gente que piensa que eran ángeles, pero para nosotros que conocemos la Escritura, debería ser poco probable que sean ángeles, porque el hecho de que están sentados en tronos significa que son gente que reinan con Cristo. Cristo como rey de reyes. Tienen trono, tienen corona. En ninguna parte de la Escritura dice que hayan ángeles que gobiernen. En ninguna. Sin embargo, en repetidas veces, la Biblia establece que es la iglesia quien reina con Cristo. Así que estos 24 ancianos, de alguna forma u otra, tenían que estar representando a la iglesia. Si nosotros volvemos a las iglesias que estudiamos la semana pasada, vamos a encontrar cosas bien interesantes. A la iglesia de Tiatira, él le prometió que al que venciera y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces tenemos a Jesucristo en el trono, con 24 ancianos que estaban reinando y tenían que estar reinando algo. Tenían que estar reinando algo que Jesucristo le entregara. O sea, que el hecho que él le dijera a la iglesia de Tiatira, le daré autoridad sobre las naciones, establece que la iglesia de Tiatira iba a reinar, de alguna forma. A la iglesia de la Odisea, él le dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que la promesa de quién se iba a sentar con Jesús en el trono, quien la tenía era la iglesia. No eran ángeles, no era más nada, era la iglesia. A los apóstoles Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí estaba más claro todavía. A los apóstoles él le dijo, vas a estar conmigo y ustedes tienen tronos. O sea que alrededor del trono de Jesús, en algún lado tenían que estar estos 12 tronos. Obviamente nos estamos encontrando con 24. O sea que nos quedan 12 de averiguar de quiénes son. Mientras los ángeles aparecen, ¿verdad? Vestidos de blanco en la mayoría de las escenas de la Biblia, en ningún lado habla de que se le van a entregar vestiduras blancas. Simplemente nos los hemos imaginado que tienen vestiduras blancas. Son más comunes relacionadas las vestiduras blancas a los creyentes, que simboliza la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y el proceso de salvación, el blanco, ¿verdad? Pureza, salvación. Si vamos a la iglesia de Sardis, dice, mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así que ya las 3 iglesias, la promesa que Jesús le hizo a las 3 iglesias que hemos estudiado hasta ahora, o sea, las estudiamos todas la semana pasada, pero el detallito que te estoy dando de cada una de ellas, las 3 concuerdan con que podrían ser las que están sentadas en los 24 tronos. Las coronas de oro usadas por los ancianos también indican que se trata de hombres, no de ángeles. Las coronas nunca son prometidas a los ángeles y nunca se ha visto que los ángeles las usen. La palabra traducida aquí como corona
se refiere a la corona de victoria usada por aquellos que han competido exitosamente y han ganado la victoria como Cristo lo prometió. Si vamos a la iglesia de Esmirna, como la estudiamos la semana pasada, decía: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si buscamos el resto de las promesas que se le hacen a las iglesias, estos ancianos también las recibieron. Iglesia de Éfeso: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. Obviamente estaban frente al trono de Jesús, tenían que estar vivos. Pérgamo: al que venciere, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A Filadelfia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Así que tú tienes 24 ancianos que están sentados en unos tronos, que están frente al trono de Jesús y que cumplen exactamente con las mismas características de las cosas que Jesús le prometió a la iglesia que obtendrían si vencieren. Si vencieres, vas a tener la vestimenta blanca. Si vencieres, te voy a dar la corona. Si vencieres, vas a estar en el trono, ¿verdad?, de frente a mí. O sea que esto era esencial para entender que esta visión, Jesús le estaba diciendo al principio: estas son las cosas que pasarán después del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Cuando ellos venzan, van a estar ¿dónde? Frente al trono. 24 tronos. Si vamos a la visión de Ezequiel, dice: encima de la bóveda vi algo como un trono que parecía de zafiro, y sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi que brillaba como metal bruñido rodeado de fuego, y de allí para abajo vi algo semejante al fuego. En su derredor había resplandor, parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria del Señor. Aquí volvemos, ¿verdad?, al arco iris en gloria. Ezequiel estuvo en el mismo lugar que el apóstol Juan. Pero es interesante ver que en la visión de Ezequiel no habían ancianos. En la visión de Ezequiel simplemente él menciona que estaba el trono y que estaban las criaturas, ¿verdad?, que las vamos a discutir ahora. Pero si en esa visión, Viejo Testamento, no estaban los ancianos, y ahora en la visión de Juan, Nuevo Testamento, y sí están los ancianos, yo creo que eso es otra evidencia de que estos ancianos tenían que ser la iglesia. La iglesia que en el Viejo Testamento todavía no estaba allí. Apocalipsis 4:5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que volvemos. Tenemos a Juan, se le abre el cielo, sube, ve el trono, ahí se impresiona grandemente, compara a nuestro Jesucristo con 2 tipos de piedras: piedra de jaspe, piedra de coralina. Piedra de jaspe significa revelación, piedra de coralina significa el que se hizo carne. Así que la revelación se hace carne, está frente a Juan. Hay 24 ancianos, pero de ese trono salían cosas. Salían relámpagos, salían truenos y salían voces. ¿Qué significan esos relámpagos, esos truenos y esas voces? ¿Qué es lo que está saliendo del trono de Dios y para qué sale del trono de Dios? Job, capítulo 36, versículo 30 al 33. He aquí, él extiende su relámpago en derredor suyo y cubre los abismos del mar, pues por estos medios él juzga a los pueblos y da alimento en abundancia, y cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Su trueno anuncia presencia. También el ganado respecto a lo que se levanta.
O sea que están saliendo tres cosas, están saliendo relámpagos, están saliendo truenos, están saliendo voces. Voy a empezar con la más sencilla, con las voces. Obviamente, del trono del Señor tiene que salir palabra. Tiene que estar saliendo palabra del Señor. Y saliendo palabra, y saliendo palabra, y saliendo palabra, y hablándole a los profetas, y enviándonos mensajes a nosotros, y hablándonos a través de la mula, como estudiábamos el domingo con Balaam. Y hablándonos. Eso es normal que esté saliendo del trono del Señor. Él nos está hablando, todo el tiempo nos está hablando. Pero si vamos a este versículo de Job, y miramos, el relámpago dice que es, ¿para qué? Para juzgar a los pueblos y dar alimento en abundancia. De alguna razón la palabra relámpago o la palabra juicio ha tenido una connotación negativa por mucho tiempo. Pero cuando tú vienes a ver, Él también nos juzga para darnos cosas buenas. Él está pasando juicio sobre nosotros para nosotros saber si verdaderamente, o para Él saber, si verdaderamente nosotros merecemos cosas. Si merecemos que Él nos bendiga. Así que de su trono el relámpago significa que Él nos está juzgando para darnos bendición. Y tú ves estas películas de Hollywood del Apocalipsis y ponen esto así como que tan tenebroso. Los relámpagos y los truenos, cuando esa palabra relámpago, que tiene que ver con luz, que tiene que ver con que Él es la luz del mundo, lo que significa es que Él está mandando unos rayos de luz para entregarnos cosas a nosotros, para bendecirnos. Lo mismo ocurre con los truenos. En el versículo 33, capítulo 36 de Job, dice: su trueno anuncia su presencia. Así que hay tres cosas que salen del trono de Dios. Juicio para bendecirnos. La presencia de Él sale del trono cuando nosotros adoramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros cambia la atmósfera de gloria y nosotros estamos ahí y sabemos que no resistimos la presencia, que se nos paran los pelos, que lloramos, que todas esas cosas. Ese es el trueno del Señor que está sobre nosotros. Sale juicio para bendecir, sale presencia y obviamente salen las voces porque sale su palabra. También dice, en este mismo versículo, que hay 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Y estas son los 7 espíritus de Dios. La primera teoría es que los 7 espíritus de Dios son simbólicos del Espíritu Santo. Y que no son 7 espíritus, que simplemente es que el Espíritu Santo tiene una perfección dividida en 7. Esa es la teoría número 1. Teoría número 2 de los teólogos, que realmente son 7. Entonces nosotros tenemos que ver en la Escritura qué evidencia nosotros tenemos para decir que es el Espíritu Santo con 7 áreas que lo hacen perfecto, o si son 7 que están trabajando todos de manera independiente o de manera individual. Ok, dice que el Espíritu del Señor, de Jehová, reposará sobre nosotros. Entonces estoy en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Aquí los menciona por individual. Lo vuelvo a mencionar. Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Si nosotros vamos a la Escritura buscando ejemplos de quienes recibieron estos espíritus y cuáles no, sí los vamos a encontrar. Bezaleel, hijo de Uri, fue llenado en sabiduría, inteligencia y conocimiento. Más nada. No fue llenado en consejo, no fue llenado en temor de Jehová, no fue llenado en espíritu de poder, no fue llenado con el espíritu de Jehová, solamente fue llenado con los 3 que necesitaba en ese momento: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Lo mismo le pasó a Hiram de Tiro. Cuando vamos a la historia de David y Absalón, hay un hombre que se llama Aitofel, que lo que tenía era el espíritu de consejo, por individual. En 1 Samuel
7 dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Mira qué interesante esto. Cuando el espíritu de temor de Jehová cae sobre un grupo de personas, ellos trabajan y se mueven como si fueran uno solo. Unión. El espíritu de temor de Jehová trae unión entre el pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mira lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Espíritu de temor de Jehová, de nuevo, trae que no haya injusticia entre el pueblo, que no haya acepción de personas entre el pueblo, que no haya admisión de cohecho. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Si tú notas, Saúl, lo que vino sobre él fue del Espíritu de Jehová, vino ¿qué? La parte del poder, el Espíritu de poder solamente. Y delante del trono había, ya estoy en el versículo 6 de Apocalipsis, pero si tú notas, antes de pasar allá, ambas teorías tienen muchísimo sentido, pero yo me voy con la misma teoría del principio. Yo pienso que en el Espíritu Santo uno va creciendo, que no es lo mismo la manifestación del Espíritu Santo que yo tenía el día que me convertí, que no es lo mismo en la manifestación del Espíritu Santo que tenía el día que me bauticé, que no es la misma manifestación del Espíritu Santo el día que empecé a aprender Biblia, que no es la misma manifestación del Espíritu Santo cuando comencé a ser líder en la iglesia, que no es la misma del momento en que me ungieron, que no es la misma del momento en que me ordenaron, que no es la misma que tengo hoy. Y eso, por mi experiencia personal, me hace saber a mí que de alguna forma u otra, esto es el Espíritu Santo, que todos estos espíritus que lo complementan y lo hacen perfecto, es porque en el camino y mientras yo voy creciendo, cada uno de ellos va creciendo también conmigo. Y crece el espíritu de consejo, y crece la sabiduría en ti, y crece el espíritu de inteligencia en ti, y el poder que tú tienes comienza a manifestarse más fuerte. Cada día profetizas mejor, cada día ministras mejor, cada día predicas mejor, y que esto es una cuestión de crecimiento. Esa es mi opinión. Para los que están en Facebook, esa es mi opinión. Entonces, versículo 6, capítulo 4 del Apocalipsis. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. La palabra vidrio aparece 4 veces en la Escritura. Una de ellas es en Job 28:17 y dice, oro y vidrio no se pueden comparar con la sabiduría. Y esto es bien interesante porque el oro era bien valioso en esa época. Eso significa que para que aquí diga oro y vidrio, tenía que ser algo bien costoso, algo bien difícil de adquirir. Me puse a buscarlo, el origen del vidrio, y en este tiempo eran los egipcios los que ya habían hecho una combinación entre arena y otros materiales y habían comenzado a crear eso que le llamaban vidrio. Así que Juan tenía muy poca experiencia observando vidrio real. Cuando él llegó allí y vio el mar de cristal, hay 2 teorías. Nuevamente, usted escoge la que más le guste. Que el mar verdaderamente estuviera tapado, estuviera como congelado, como una cosa de vidrio. O yo tengo una teoría un poquito más interesante. Segunda de Crónicas 4, del 1 al 5. Versículo 23, perdón. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo,
Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos. Resulta que en esa época la palabra mar se utilizaba para llamar los tanques de agua. Si tú buscas el mismo versículo en la versión Dios habló hoy, dice: después Hiram fabricó un enorme tanque. No dice mar. No dice mar como en la primera, dice un enorme tanque para el agua. Era redondo y en un borde al otro medía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia era de 13 metros y medio. Así que como en estos versos yo cambio la versión de la Biblia y me cambia la palabra mar por un estanque enorme, yo me voy a atrever a hacer lo mismo con el versículo del Apocalipsis. Y delante del trono había un estanque enorme hecho de vidrio, semejante al cristal. Entonces, por alguna razón, mientras estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me llevó en una visión. Y yo pude ver como una especie de bautisterio frente al trono del Señor. Yo creo que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, esto es lo primero que Él quiere, que nosotros hagamos frente a su trono. Estamos frente a su trono, lo aceptamos como Señor y Salvador, y luego de ahí el próximo paso, ¿cuál es? Ir a las aguas y ser bautizado. Entonces está ahí Juan, en una visión completamente profética, que por años se nos ha dicho que hay un mar de cristal. Y cuando tú traduces esto de la forma correcta, dice, hay un gran tanque de agua hecho de vidrio. ¿Para qué podría haber un tanque de agua frente al trono del Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es para bautizarnos en las aguas. Próximo versículo. Y Juan dice que junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esos son los 4 querubines que protegen el trono de Dios. Santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nosotros también deberíamos hacer como estos querubines y estar todo el tiempo diciendo: Santo, santo, santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que estos son los adoradores principales. Los adoradores principales y de protección. Que originalmente no eran 4, originalmente eran 5. ¿Verdad? Porque sabemos que Lucifer era parte de estos querubines protectores. Ya no está ahí. Cayó. En la visión que tuve Ezequiel del trono de Dios, muestra a cada querubín con 4 rostros. Isaías no logra describir bien los rostros de todos. Y Juan, en esta visión, solamente le da un rostro a cada uno. Pero independientemente de los rostros que eran, pues tenemos la misma escena: león, buey, hombre y águila. Estos se pueden asemejar a los estandartes de los 4 campamentos de Israel. Aquí también los estudiosos tienen 2 historias que para mí no tienen ningún conflicto la una con la otra. En este caso yo pienso que tanto analizarlo desde el punto del Viejo Testamento como analizarlo desde el punto del Nuevo Testamento, ambas teorías son válidas. Cuando los judíos acampaban en el desierto, después de haber salido de Egipto, recibieron instrucciones para organizarse en 4 campamentos. En cada extremo había uno de los campamentos. El primero era el campamento de Judá, que también estaban con Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Este campamento tenía una insignia de león. Esa era su insignia, tenían bandera, una bandera bordada que tenía un león.
El segundo campamento era el de Efraín, que también incluía a Manasés y a Benjamín, y estaba al otro lado del tabernáculo, y la insignia de Efraín era un toro. Un toro, ¿verdad? Ya es adulto, un becerro es bebé. El tercer campamento era el de Rubén, que incluía la tribu de Simeón y la de Gad, y el rostro, la insignia que usaban era de hombre. Estaba al sur del tabernáculo. El cuarto campamento era el de Dan, con Aser y Neftalí, que estaba localizado al norte, y su insignia era un gran águila. Así que si tú miras, tienes el tabernáculo y tienes los cuatro campamentos alrededor, y eso es lo mismo que estaba ocurriendo en el cielo. En el cielo estaba el trono y estaban las cuatro criaturas adorando al Señor. Al mirar el campamento de Israel desde el cielo, Dios lo veía con el tabernáculo en el centro. El gran estandarte al este, con la figura de león, en el opuesto el buey, el hombre y el águila. Así que teníamos un modelo. Desde el Viejo Testamento ya Dios quería que su pueblo supiera cómo era su trono en el cielo, cómo era el lugar de donde salen los relámpagos, de donde salen los truenos y de donde sale la voz de Dios. Algunas personas también ven una simbología entre los 4 evangelios y estos 4 rostros. Esta enseñanza, bien poderosa, ¿verdad? Nuestro apóstol, Marlene, quien nos da cobertura, pues lo explica tremendamente. Yo les hice un resumen aquí para que podamos entenderlo. El libro de Mateo trabaja con las áreas de Jesús que lo califican como rey. Por eso es que la genealogía de Mateo comienza con Abraham y va con el reinado. El rey David, el rey Salomón, todo lo que tiene que ver con Jesús. Con Jesús como rey. En el Evangelio de Marcos se trabaja Jesús, pero con sus características de siervo, que sería el buey. Tenemos el rey en Mateo, león. Marcos sería el buey. En el Evangelio de Lucas, ya como él era doctor, pues trabaja como hombre. Y en el Evangelio de Juan trabaja ya como Dios, el gran yo soy. Ahí es que dice 21 veces que él es el yo soy. Entonces tenemos que el águila está representado por el Evangelio de Juan, el hombre por el de Lucas, el buey por el de Marcos, y Mateo es el que ve a Jesucristo como rey. Así que seguimos hablando de las características de Jesucristo todo el tiempo. En Apocalipsis 4:9, ya estamos terminando, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Mira esta escena. Los seres vivientes dan gloria primero. Y después es que los 24 ancianos que están sentados en el trono adoran. La iglesia no existiría si los 4 evangelios no nos hubieran enseñado a adorar. O sea que esos 4 seres vivientes fueron los encargados de enseñarnos a nosotros cuán importante era ir a la presencia de Dios y buscarlo en su trono. Por eso es que la iglesia, ¿verdad?, comienza a adorar por los siglos de los siglos, ¿verdad?, a partir de su conocimiento del evangelio. Y dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Versículo 11. Señor, y con esto termino, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que el libro de Apocalipsis, en su capítulo 4, este capítulo 4 existe para que nosotros entendamos que hay un Dios todopoderoso, Señor, que está sentado en un trono, que en ese trono Él está todo el tiempo trabajando a favor de nosotros, que está enviando sus relámpagos de bendición, que está enviando su trueno, que está enviando sus voces, su palabra, y que Él es digno de recibir la gloria, que hay 4 seres vivientes que nos enseñan,
Porque hay mucha gente que no ha leído lo que dicen los 4 seres vivientes, que no ha leído ninguno de los evangelios, que no se ha puesto a estudiar la forma en que la misma Biblia nos dice cómo es que lo tenemos que adorar. Y que tan pronto nosotros entendamos eso, nosotros como iglesia podemos hacer lo que dice en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Vencer. Vencer y sentarnos frente a ese trono, con nuestro propio trono, vestidos con nuestras propias vestiduras blancas y poniéndonos nuestras propias coronas. Y estar ahí, en esa presencia, diciéndole todo el tiempo que te damos la gloria, la honra y el poder. Yo quiero creer que en el mundo espiritual esto es algo que yo hago ahora. Que yo no tengo que esperar al arrebatamiento, que quizás yo no lo veo, pero que cada vez que yo cojo la Biblia la abro, me pongo a estudiarla, que cada vez que yo cojo un micrófono y me pongo a adorarlo, que cuando estoy en el baño y le canto y lo adoro, yo estoy ahí frente a ese trono. Yo tengo que creer eso. Quizás no lo puedo ver, pero ese es el lugar de adorar. El lugar de adorar a Jesús es frente al trono. Y uno tiene acceso a ese trono en el mundo invisible, obedeciendo, leyendo palabras, estudiando y adorándolo. Y con esto lo voy a dejar. Váyase para su casa a adorar a Dios, para que se pueda sentir que usted está ahí como Juan, frente al trono de Dios. En nombre de Jesús, hemos terminado. Amén, amén y amén. Amén. Hemos llegado al final. Te invitamos a que compartas nuestros videos y nos sigas por nuestras redes sociales. Casa del Dios de Jacob te invita. Muchas bendiciones.